el Señor nos bendiga. Por lo menos hay una persona que dijo amén. Señor les guarde. Hemos empezado un nuevo año 2022 y siempre hay expectativas, siempre hay sueños, siempre hay metas. ¿Cuántos tienen metas para este año? Muy bien. Y están orando por eso, ¿no? Muy bien. Siempre es bueno ponerlos en las manos del Señor sabiendo de que el Señor nos guarda, nos acompaña, que el Señor siempre está a nuestro lado. Antes de pasar a la palabra del Señor en esta mañana, quiero compartirle algunas cosas. Una de ellas es que, el viernes va a recibir en este lugar la bendición el hijo de nuestro pastor Abel, Matías, se casa, así que oremos para que el Señor le bendiga y va a tener la bendición también de participar de la ceremonia su papá como pastor. Y otro anuncio que quería darle, vio que nosotros hemos encarado toda esta obra con planes, con metas y nos hemos trazado la forma de poder llevarla adelante. Y en este año 22 vamos a seguir trabajando en la iglesia. Así que en enero, ahora el 24 de enero, con la ayuda del Señor vamos a tener medio dentro de la iglesia porque vienen a arreglar la plataforma. Saben que la plataforma que hicieron se levantó el piso, la madera estaba verde y lamentablemente falló la madera. Nos han reconocido. Vienen a cambiar toda la plataforma, así que de nuevo vamos a tener un poco de chiquero acá adentro. Pero esperemos que quede como nosotros deseábamos desde el inicio. Pero lo otro que quería compartirles es que con la ayuda del Señor, el 24 también, vamos a iniciar una obra en la terraza. Vamos a comenzar a levantar las paredes de costado, vamos a cerrar arriba y vamos a prepararle un lugar para los adolescentes y jóvenes, para que ellos tengan un lugar para poder compartir los días que se quieran quedar, para que las familias puedan compartir. Vamos a poner una parrilla, vamos a hacer un lugar muy bonito arriba, para que también los chicos o los hermanos puedan celebrar cumpleaños, quede algo como social. Así que con la ayuda del Señor, el próximo 24 de enero, ya van a ver que ya compramos todos los materiales, gracias a Dios, ya hemos pagado todo. Así que estamos felices por eso. Estamos ahora tratando de conseguir algún elevador para que puedan subir todos los materiales porque son muchos los que hay que subir y por las escaleras no van a poder, así que estamos tratando de conseguir eso. Nos hemos contactado con algunas personas que alquilan, pero con la ayuda del Señor ya el albañil está contratado, todos los materiales ya están pagos, el viernes terminamos de cerrar todo esto. La idea es poder cerrar toda la terraza con la pared casi a 1,60 m, una cosa así, 1,50 m, y dejarle un lugar seguro para que cuando quieran hacer algún evento los chicos, vamos a colocar ahí. Nuestro sueño siempre era poder cerrar hasta la mitad y en la otra mitad dejarle como para hacer alguna canchita cerrada a los chicos con esas mallas que se usan en las canchas de pádel o eso. Así que vamos a ver cómo termina todo eso, pero la intención es que los adolescentes y jóvenes de la iglesia, los hermanos mayores, los varones, quienes los deseen usar, tengan un lugar dentro de la iglesia para poder usarlo. Ya me dijeron, papá, los chicos, ¿no? Y algunos hermanos, habría que poner un autoelevador, algo que nos suba, porque para llegar allá arriba, pero son 2 escaleras, tampoco es mucho. Pero la verdad estamos felices por eso. Siempre nos trazamos meta, oramos al Señor y empieza otra vez el movimiento dentro de la iglesia. Así que oremos por esto para que pronto podamos tener todo eso terminado también. Y el último paso, cuando ya usted vea que el Señor nos da gracia de cambiar todas las sillas, que va a ser lo último, y arreglar el piso acá abajo, ahí ya decimos la iglesia quedó totalmente terminada. Pero vamos, paso tras paso. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho, nosotros no somos los que nos quedamos quietos, somos los que avanzan permanentemente? A veces avanzamos más rápido, a veces más lento, pero gracias a Dios nunca hemos detenido en ningún área, ni en lo natural,
ni en lo espiritual hemos detenido nuestros pasos. El Señor siempre nos ha ayudado, su fidelidad siempre ha estado con nosotros y creemos que en este 22 su mano siempre va a estar acompañándonos también. Amén. Oremos por esto también. Bueno, y el otro que le quería compartir es que tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Ya deben estar hasta el cansancio de escuchar esta palabra, porque siempre que ponemos en la tele o salimos, pero hablaba con el doctor Floresiani, que vino a dar una charla acá en algún momento, y él compartía, me dice, mira Jorge, yo te hablo a través de la ciencia, dice, con esta nueva cepa que se levantó, cada vez que muta una cepa, es más débil, no es tan fuerte como la inicial, dice, y suponemos que alrededor de 4 años es lo que dura todo el periodo. ¿Por qué? Porque llega a haber una inmunidad, rebaño llaman ellos, dado a través de gente que se infectó, dado por las vacunas, ya la gente tiene anticuerpos, entonces cada vez va a tener menos efectividad y en 4 años terminaría. Pero bueno, más allá de eso, simplemente es recordarles. Nosotros el otro domingo, como consecuencia de lo que había ocurrido para las fiestas de Navidad, con todas las personas que habían estado juntas, los contagios que habían habido, decidimos hacer el culto solamente en formato online para prevenir cualquier cosa. Bueno, hoy hemos abierto las puertas. Todavía desde el municipio no han bajado ninguna norma, dijeron que cada iglesia lo maneje como quiera, así que probablemente usted vaya a ver que hay iglesias que están abiertas como nosotros, hay iglesias que han cerrado. Nosotros lo que dijimos es, vamos a ver paso a paso. ¿Está bien? Hermanos, con el corazón le hablo, yo soy feliz teniendo la puerta de la iglesia abierta y a mí me encantaría tener culto todos los días, pero también me pesa el tema de los hermanos y la gente. Y entonces, en base a eso, es que estamos viendo día a día cómo nos vamos a manejar. Por eso es bueno que todos estén a través del WhatsApp, que tu número de teléfono estén, vamos a ir avisando. Si bien dijeron, es posible que esto se solucione cuando todos nos hayamos contagiado, pues todos vamos a tener el anticuerpo, las vacunas. Bueno, no sé cuándo va a ser, pero lo que sí sé es que la responsabilidad nuestra es que nos cuidemos y nos cuidemos entre todos. Por eso hacemos mucho hincapié en esto. Y si hay algún síntoma que alguno siente o algo, haga los controles que tiene que hacer, ¿está bien? Piense que esa palabra, nos cuidamos entre todos, tenemos que llevarla a la realidad. Y entonces, si hay algún síntoma, cuidémonos, porque a veces pensamos que puede ser cualquier pavada y sin darnos cuenta uno puede terminar contagiando a otro. ¿Está bien? Hoy hay hermanos de la congregación que están infectados. De hecho, Federico y mi nuera Agustina, ellos se han contagiado. Y gracias a Dios ya están saliendo y le dieron el alta el viernes, hoy se lo dan a Agustina. Pero más allá de eso hay hermanos de la congregación que también están pasando por este momento. Hay algunos que están con contacto estrecho, otros que lamentablemente se han contagiado, pero bien, gracias a Dios, no están teniendo ningún problema, ningún riesgo ni nada. Aparentemente la cepa es así ahora, viene con un problema de temperatura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero no más allá de eso. Pero de todas maneras, sepamos cuidarnos, ¿está bien? Creo que esto es parte de todos nosotros, el hecho de ser precavido en esto, porque cuando nos cuidamos también estamos cuidando a otros. Y así lo dice la Biblia, ¿no? Que no podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos amamos? Cuidándonos para no jorobar a otros, ¿está bien? Entonces, el hecho es, por eso los distanciamientos, por eso seguimos haciendo hincapié en el alcohol en gel y en todos los controles que al menos podemos tener como para poder ayudarnos a cuidarnos entre todos, y apelamos siempre a la buena predisposición de todos. Y oremos por aquellos hermanos que hoy están afectados con este virus, y gracias a Dios con algunos me comunico y están bien, lo están pasando dentro de todo bien, con dolor de cuerpo, con algo de temperatura, pero no más allá de eso. Así que oremos para que este flagelo pronto se termine, y no sé si volveremos a como antes, pero que el Señor nos ayude a seguir adelante, ¿está bien? Y cuidemos siempre también nuestra casa. Muy bien. En esta mañana yo quiero compartirles una palabra. Estaba buscando, me vinieron 2 versículos
a la mente, yo sí lo quiero compartir. Y porque Abel el domingo compartió algo de lo que había hablado el pastor Alberto Rizzo, y habló que a través de los tiempos, la iglesia, las situaciones que había vivido la iglesia y los momentos difíciles que la iglesia atravesó, más allá de los avivamientos que la iglesia atravesó a través de los tiempos, lo que pasó con Lutero, lo que pasó con Calvino, cómo se levantaron a través del tiempo y de los problemas diferentes personas que han llevado el Evangelio adelante. En este tiempo nos toca a nosotros como iglesia llevar la palabra del Señor y la voz del Señor adelante. Y cuando hablo como iglesia, nosotros no hablo esto, el lugar que nos permite reunirnos como iglesia, sino que hablo de cada uno de nosotros como iglesia de Dios en este tiempo tan complicado que nos toca vivir. Está bien, y que no es solamente un tiempo complicado para nuestro país, sino que es un nivel mayor, es a nivel del mundo, es mundial. Y entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, y hay algunos pasajes, ¿no?, que vamos a compartir, entendemos que el amar a Dios, el buscar a Dios, el servir a Dios, es bueno y nos va a hacer bien, pero sin embargo pasamos diferentes problemas a través de nuestra vida, ¿no? Sufrimos, tenemos situaciones complicadas, vienen momentos difíciles. De hecho, esto que ahora estamos viviendo, este tema del COVID, uno puede decir, yo soy creyente y a mí no me va a pasar, y entonces muchos no se han vacunado argumentando esto. Todas las decisiones son válidas, está bien, y son respetables. Pero lo que digo es, de una forma u otra, hay cosas que nos pegan, hay cosas que sufrimos, qué sé yo. Por ejemplo, ahora, sabe que si alguno sigue el tema de Noticias Cristianas, hay algunos pastores que como consecuencia de todo esto, les pegó muy fuerte el tema del encierro también, no poder tener... ¿Saben qué? Yo les quiero compartir algo, y esta palabra me viene ahora a la mente desde el corazón, ¿no? Saben que yo no sé si alguna vez habrá tenido pasión por algo. La pasión que uno siente es ese fuego, ¿no?, que lo lleva a hacer lo que está dentro. Entonces, cuando uno ama, cuando uno está apasionado por lo que hace, entonces cuando no lo puede hacer realmente sufre. El tema pastoral, no se puede, pastoral, y hablo de diferentes ministerios, no se puede llevar adelante simplemente porque uno le guste predicar o sepa predicar, sino que tiene que haber algo adentro que lo mueve a hacer lo que hace. Y entonces cuando eso que lleva adentro, esa pasión que lleva adentro, a veces no se puede llevar adelante, el hecho de poder predicar, el hecho de salir, el hecho de hablar, el hecho de congregarse, el hecho de tener la iglesia abierta y de saber que hay un mensaje preparado y que Dios nos va a hablar, cuando eso se frena, hay muchas personas que les afecta. Hay muchos pastores que hoy están afectados por eso. Hay muchos pastores que todo esto le afectó muy mal, a tal punto que el hecho de cerrar las iglesias le afectó emocionalmente, porque se sintieron mal, se sintieron con las puertas cerradas, se sintieron que no podían predicar. Hay muchos pastores que a lo mejor no pudieron estar preparados para salir a las redes y entonces se encontraron con las puertas cerradas. De hecho, hoy conozco un pastor que él canta también, pastor mayor, que canta con su guitarra, que no puede estar en la iglesia y sigue haciendo el culto del living de su casa a través de un celular. Y entonces noto que hay diferentes formas de poder salir, pero también que ha afectado. Y hay muchos pastores que se sienten afectados por todo este flagelo. ¿Por qué les cuento esto? Porque de una u otra forma siempre hay cosas que en el mundo nos afectan. Hay situaciones que vivimos porque somos humanos, hay cosas que nos pegan, estamos tomados la mano del Señor, pueden pegarte más fuerte, pueden pegarte menos fuerte, pero la mano del Señor siempre nos guarda. Entonces digo, ¿cuál es el propósito por el cual Dios, si bien digo, hay cosas que Dios no manda, pero permite? ¿Por qué las permite? ¿Qué es lo que querrá de nosotros? ¿Por qué el Señor nos lleva a pasar situaciones que a veces son impensadas para nosotros? ¿Por qué pasar lo que estamos pasando hoy, por ejemplo? ¿Cuál será el propósito final que Dios tiene para que su iglesia pase por lo que pase? Seguramente nos habrá despertado en una nueva pasión por predicar, en el hablar, en el entender que así como ocurrió esto en un segundo va a venir el Señor porque dice su palabra a buscarnos, y entonces nos motiva a preparar, a hablar para que la gente que no conoce a Dios se acerque, le conozca, para poder encaminar nuevamente nuestra vida. Pero hay algo más profundo que el Señor tiene detrás de todo esto.
Y entonces en esta mañana quisiera que el Señor nos ayude a entender cuál es, o tal vez qué es lo que el Señor tendrá en su mente para que nosotros vivamos lo que estamos viviendo. Te pido por favor que abras tu Biblia. Primer pasaje vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 28. Y ahí nos vamos a encontrar con algo que habla el apóstol Pablo. Romanos 8, 28. Vamos a dar lectura bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias Señor por tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos a comprender, Señor, lo que tu palabra está escrito. Clamo para que tu Espíritu Santo nos asista en este momento, para que nos hable, Señor, para que podamos recibir una palabra rema en esta mañana que nos aliente en este tiempo, que nos fortalezca, Señor, que nos ayude a seguir adelante. Señor, gracias por cada familia aquí presente, gracias por los hermanos que están mirando, Señor, a través de la distancia, por medio de las redes sociales. Tu bendición sea, Señor, con ellos y sobre ellos, Señor, y clamo para que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón y nos ayudes a entender, tal vez, Señor, los propósitos por los cuales atravesamos las cosas que atravesamos en este mundo. Gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que en algún momento de la historia, esta iglesia a la que Pablo les está escribiendo era una iglesia que ya había sido formada mucho antes de que la carta de Pablo llegue. Pero había vivido una situación muy complicada. ¿Y cuál era? Que el emperador de Roma había sacado a todos los cristianos judíos de Roma. Y entonces Pablo, en su llamado a la predicación, era para el pueblo gentil. Y entonces Pablo empieza a predicar al pueblo gentil sobre el amor de Dios, el arrepentimiento, el entregarse al Señor Jesús. Pero pasado el tiempo, vuelven los judíos que habían sido sacados de ese lugar de Roma y entonces se encuentran con que su iglesia, con la iglesia que ellos habían creído, estaba diferente. ¿En qué estaba diferente?
no mantenían, por ejemplo, las mismas tradiciones. El pueblo gentil no tenía las mismas tradiciones que el pueblo judío. El pueblo gentil no celebraba tal vez lo mismo que celebraba el pueblo judío. El pueblo judío tenía que circuncidarse, el pueblo gentil no lo tenía que hacer. El pueblo judío celebraba el día de descanso, el pueblo gentil no lo celebraba. Pablo les había dicho que los había llamado así como era. Era un pueblo gentil, no judío. Esas tradiciones eran para los judíos, no para los gentiles. Y entonces cuando vuelven los gentiles y se encuentran de nuevo en el templo con los gentiles, los judíos y gentiles se dan cuenta de que había un problema interno en la iglesia, y era un problema de poder seguir juntos en esa unidad. Y entonces es donde Pablo tiene que empezar a trabajar en esa congregación para que la iglesia se unifique y entienda de que habían tradiciones que mantenían al pueblo judío, que habían sido enviadas para el pueblo judío, pero que ahora el Señor había derramado su misericordia para un nuevo pueblo, que era el pueblo gentil, que no había nacido en Israel, sino que estaba diseminado por muchas partes del mundo y que el Señor en su misericordia llegaba hacia ellos y que no era necesario judaizarse para recibir al Señor Jesús, sino que simplemente abriéndole el corazón, eso era algo muy importante que tenía que explicarle Pablo, que era el creer en ese sacrificio que el Señor Jesús había hecho en la cruz del Calvario, recibirlo como único y personal Salvador y creer en ese derramamiento de sangre, en el perdón de los pecados, era suficiente. No era necesario celebrar las tradiciones que el pueblo judío celebraba. Y entonces empieza a trabajar respecto de eso, y entonces Pablo le hace hincapié justamente en este capítulo 8, y entonces les enseña y les dice... ¿quién los escogió? Dios es el que justifica, ¿no? Y le está diciendo, ¿quién te va a acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Y le empieza a hablar, tribulación, lo que viviste, lo que pasaste, lo que te llevaron, el hambre, la espada, la guerra. ¿Qué es lo que te puede separar? Y evidentemente ninguna de esas cosas podía separarlos, sino que más bien había un vínculo de unión a través del amor en Dios para con ese pueblo. Y entonces Pablo empieza a predicarle. Y entonces le muestra que habían muchas cosas alrededor del mundo que estaban, no sé si preparadas, pero que sí iban a venir contra la vida del cristiano, en donde Pablo tiene que ayudarlos a pensar por un momento, tanto a gentiles como a judíos, como para que entiendan que no puede haber nada que los separe de ese amor de Dios. Y entonces le dice, ¿quién te puede separar? El hambre, la tribulación, la guerra, la desnudez. Y entonces él los hace o los confronta con esta palabra, tanto a judíos como a gentiles, para unificar esa iglesia. Ahora, lo que Pablo les estaba diciendo ahí, que nada lo podía separar de ese amor de Dios, no les está diciendo que esas cosas no iban a venir, sino simplemente les está diciendo, miren muchachos, cuando vengan esas cosas no los pueden separar. Quiere decir que la tribulación, los problemas iban a venir igual, pero él les está diciendo, che, tengan cuidado, esto los puede separar de ese amor de Dios, lo que vayan a vivir. El que no piensen iguales, ¿los puede separar del amor de Dios? Traigo ese punto ahora a la iglesia. El que no pensemos iguales con algunas iglesias, ¿nos puede separar del amor de Dios? Y entonces nos damos cuenta de que el hombre, siempre a través de su intelecto, de su creencia, generó separaciones o divisiones. Entonces, de acuerdo a lo que piensa, a lo que entiende, a lo que cree, a lo que tal vez estudió en la palabra del Señor, se apoya tal vez en algunos pasajes bíblicos, se apoya a lo mejor en experiencias personales, se apoya en relaciones, y entonces saca conclusiones y piensa que a lo mejor ese es el macro, el cuadro grande de lo que el Señor quiere hacer. Pero siempre les comparto que es importante que vayamos a la palabra, que vayamos a la Biblia. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el Señor, por ejemplo, ahora argumentan de que el coronavirus es la marca de la bestia. ¿Dónde está eso escrito? No es bíblico, no está en la Biblia. Suponemos, porque a través de eso empiezan con el chip, vendrá, será otra cosa. Pero lo que digo es, tengamos cuidado cuando aseveramos algo o le ponemos la certeza en algo con algún pensamiento vano que nosotros podemos tener y que suponemos que puede pasar. Está bien, porque a veces, y sobre todo aquellos que tenemos algún punto de responsabilidad en la enseñanza en la palabra, porque a veces nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos. Por eso digo, siempre vayamos a la palabra.
¿Está bien? Para tener entendimiento de esto. No, que no me puedo dar la vacuna porque fíjate que me corre, me pongo algo y se me pega porque... Hermano, tengamos cuidado, no seamos insensatos, no seamos necios, dice la palabra del Señor en eso. Puede venir, puede pasar. La Biblia dice que vamos hacia ese tiempo, pero entiendo que va a ser diferente y nos vamos a dar cuenta todo cuando es el Señor que está anunciando ese tiempo. Pero lo que quisiera es que no hagamos... o no pongamos esas palabras en boca de Dios cuando Dios no lo ha dicho, aseverando cosas que Él todavía no lo dijo. Y entonces lo que Pablo les está diciendo, que nada te va a poder separar del amor de Dios. Por ejemplo esto, vino, que no nos pudo separar. Tal vez a muchos le afectó tanto que decayeron sus brazos, ni siquiera se volvieron a congregar, algunos se enfriaron. Entonces, aquellos que estaban medios enclenque, esto terminó de sacudirlos. Pero aquellos que están bien parados en la fe, que están cimentados en la palabra, puede venir lo que sea y siguen firme. Puede ser firme dentro de la congregación, puede ser firme a través de las redes. El día que nos podemos congregar, nos congregamos, hay que hacer un evento, pero están firmes, no importa el medio o la circunstancia, pero están firmes. ¿Por qué? Porque tienen su fe basada en el Señor y entienden la palabra. Entonces, lo que Pablo les estaba tratando de explicar, Pedro termina de aseverarlo. Pedro nos termina de hacer entender lo que Pablo les estaba diciendo. Escúchame, nada de esto te puede te puede alejar del amor de Dios, pero tenés que entender que las cosas suceden con un propósito. Y entonces nosotros no entendemos ese propósito, y entonces es cuando nos encontramos delante del Señor en cuestionamiento. ¿Y por qué, Señor? ¿Y para qué, Señor? ¿Y por qué el mundo sufre? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué los cristianos? Entonces, en este año, yo quiero traerte esa palabra, yo titulé esto y puse lo que Dios hace a través de nuestro sufrimiento, ¿no? Y quiero traerte una palabra que te aliente en el inicio de este 22, para que podamos entender que todas estas cuestiones de situaciones complicadas que tal vez podamos atravesar, tienen un propósito. No digo que Dios las envía, lo que digo es que lo permite, por algo lo permite, y hay un propósito, escuchá esto, hay un propósito de Dios en cada una de las situaciones. Y entonces ahora sí te pido que abras tu Biblia para leer en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Y dice así, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Fíjese entonces cómo hay una finalidad. No es que pasa por casualidad. No es que Dios nos abandonó. No es que las situaciones complicadas vienen para los demás y para nosotros no. Vienen también. Pero vienen con una finalidad. Y entonces en algún momento tenemos o vamos a tener que creer a rajatabla en Romanos capítulo 8, porque si no creemos en Romanos capítulo 8, vamos a sufrir en forma permanente. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Está bien? Mire, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. Entonces, lo primero, yo tengo que creer
que las cosas buenas o no tan buenas me van a ayudar para bien. De alguna forma, algo el Señor me va a hablar, algo va a hacer, algo me va a tocar, me va a hacer subir en un nivel de fe. Ya no voy a ser el mismo que era. Pasando lo que pasé, no lo podía evitar lo que pasé, porque si lo evitaba no podía crecer. Hay un propósito por el cual Dios nos hace pasar. Aunque nosotros no lo entendamos, tenemos que creer férreamente en esta palabra de Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Y si yo les preguntara, seguramente todos amamos a Dios. Y entonces tenemos que tener la seguridad que las cosas que puedan suceder de alguna forma nos van a ayudar para bien. Tal vez no lo entendamos en el momento, tal vez nos cueste entenderlo. ¿Cómo puede ser que un dolor nos ayude para bien? ¿Cómo puede ser que una enfermedad? ¿Cómo puede ser que una pérdida nos ayude para bien? Son cosas inentendibles, no las podemos entender, pero tenemos que creer. La palabra del Señor así lo dice, que todo nos va a ayudar para bien. Y no lo entendemos, hoy no lo entendemos. Pero la palabra del Señor dice que cuando Él venga, vamos a entender lo que no supimos entender y comprender en su momento. Pero la vida del cristiano se basa o está apoyada en la fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que creer. ¿Y por qué tengo que creer? Ahora lo vamos a volver a leer en el libro de Pedro que hemos leído recién, que aquel que me está hablando no es cualquiera, que aquel que me está prometiendo no es cualquiera, y que cuando yo le creo y voy a la Biblia y veo cómo el Señor cronológicamente lo que fue diciendo, lo fue cumpliendo, tengo que darme cuenta que así como le cumplió al pueblo de Israel, dándole la tierra que le había dicho a Abraham en su tiempo, los hizo atravesar por un desierto, pasaron por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, pero ahí estaba la palabra de Dios, les iba a entregar la tierra, ellos iban a poseer la tierra. No lo poseyó la primera generación que salió por conflictos que ellos tuvieron, por desobediencias que habían vivido, pero cuando salió la segunda generación es la que entró. Hay gente en la puerta, perdón. Y entonces tenemos que tener claro eso, de que lo que el Señor dice se va a cumplir en el momento en que el Señor indique. Pero por eso digo, tenemos que creer la palabra del Señor, que todo me va a ayudar para bien, aún las situaciones difíciles. Hermanos, yo he vivido situaciones complicadas que me han impulsado a tomar decisiones que de otra forma no las hubiese hecho. Estas situaciones que estamos atravesando ahora, han impulsado a muchos y se han reeducado o se han pensado en nuevas formas de poder salir adelante. Y a lo mejor antes nunca se hubiesen dado cuenta de las habilidades que tenían para hacer lo que están haciendo hoy. Entonces tenemos que darnos cuenta de que todo nos ayuda para bien. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que aman a Dios y que conforme a su llamado, a su propósito son llamados. Entonces, si usted ama a Dios como yo amo a Dios, tenemos que descansar en Romanos 8. Todas las cosas te van a ayudar para bien, aunque todavía no lo termines de entender. Y entonces vamos a leer lo que habíamos leído en el libro de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Mire qué 4 palabras tan importantes en la vida del cristiano nos quiere enseñar a través de las situaciones complicadas que vivimos. Y vamos a rápidamente, por ahí anoté algunas cosas de lo que puede ser esta palabra, ¿no? Y no, ¿sabe que esta era una oración de Pedro? Y entonces él habla con el Señor y trae una bendición al pueblo, y al pueblo le dice esta palabra, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te establezca. Pero en el momento que Él da esa palabra, también sabe por qué la da, y sabe más, escuche, sabe que la respuesta va a venir, porque entiende quién fue el que lo dijo. Y sabe, mire, yo me lo anoté acá, ¿sabe por qué lo sabe? Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Ahora, ¿por qué lo sabe? Que es la segunda parte que vamos a ver. Porque lo dice al inicio de este verso 10. Mas el Dios de toda gracia. Él sabía que su Dios era un Dios de toda gracia. Y que más, lo había llamado
Por eso tenemos que tener claro que al Dios que servimos es un Dios de toda gracia y que Él me llamó. La Biblia dice que Él me escogió. La Biblia dice que Él me está preparando, que Él me mandó a este mundo con un propósito. Él me llamó. Entonces, si yo tengo claro eso, de que todas las cosas me ayudan para bien, y tengo claro que las situaciones difíciles que atravieso son para que me fortalezcan, para que me establezcan, son para que me afirme, tengo claro que ese Dios de toda gracia, que es el que me permite pasar por esto, me va a sostener, porque Él es el que me llamó y el que necesita que pase por lugares donde jamás he pasado para formación de lo que Él tiene para mi vida. Dios nos perfecciona. Mire, buscando ahí la Real Academia Española dice, ¿qué es perfeccionar? Terminar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de bondad y excelencia. Y hay otra definición que dice mejorar algo o hacerlo más perfecto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve cómo Él necesita perfeccionarnos? Él necesita a veces que pasemos por situaciones no pensadas, no imaginadas, porque son caminos que van a perfeccionarme, que me van a preparar. La Biblia dice ahí en el libro de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para una obra, no, para toda buena obra. Por eso tenemos que entender la palabra del Señor y volcar todo nuestro pensamiento a lo que Dios está diciendo. Efesios 4:23 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios necesita perfeccionarnos. Yo no puedo ser el mismo que llego del mundo, con todo mi bagaje del mundo. El Señor me perdona, el Señor me restaura, pero ahí empieza un camino de perfeccionamiento. Ahí empieza mi transformación espiritual. Ahí empieza el Señor a tratar conmigo para hacerme de acuerdo a lo que Él planeó cuando me vio desde el vientre de mi mamá. Por eso tengo que tener claro, de nuevo, por favor, márqueselo, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si yo tengo claro esa palabra y si yo entiendo que las cosas que vienen Dios las permite por algo, Él está... Mira, a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que me hable. Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero que me diga... Y a veces no lo escuchamos en forma audible, pero a lo mejor el Señor te está hablando a través de lo que estás viviendo. Porque en las situaciones que vivís, el Señor está tratando de que te perfecciones. El Señor está tratando de que te afirmes. Vamos a tocar ese punto. Hermano, al Señor no le interesa el cristiano volátil. No le interesa el cristiano que está así un tiempito bien, un tiempito mal, que me saludó, que me voy, que me venga. El Señor necesita cristianos afirmados. Necesita cristianos firmes. Porque, hermano, si, escúcheme, tal vez esto que estamos viviendo a muchos nos tiene tomado la mano del Señor y estamos seguros y confiados y bueno, esto va a pasar y vemos qué forma seguir predicando y vemos de qué forma. Pero la palabra del Señor dice que las pequeñas zorras arruinan la viña. Y a veces nosotros nos cuidamos de esas motos, pero a veces no nos sentimos demasiado, ya estoy entrando en otro punto, bien, no nos sentimos demasiado firmes porque hay cosas pavas que nos terminan haciendo caer de la gracia. Por eso la palabra del Señor, y tenemos que saber leer. La Biblia dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Hermano, y a veces no podemos terminar de crecer, de cambiar. Por eso digo, este año 2022 tiene que ser un año distinto, aún en medio de lo que se vive, porque entendemos lo que lo que estamos compartiendo ahora. De que todo nos va a ayudar para bien como nos ayudó y que una enseñanza vamos a sacar y que el Señor tiene en mente a través de lo que vivo, de que yo me perfeccione. Yo no le puedo servir a Dios, no soy inservible para Dios en la forma en que yo quiero ser. Él necesita perfeccionarme, Él necesita transformarme, Él necesita que yo sea una persona firme en la fe, que esté bien plantada en la fe, que ningún viento de doctrina, escuche, ningún viento de doctrina pueda tirarme.
Hermanos, se van a levantar vientos de doctrina falsos que van a hacer caer no a los incrédulos, a los escogidos de Dios. Por eso el Señor nos habla y necesita afirmarnos en la palabra, conocer la palabra, que nadie nos mueva de lo que está escrito en la palabra, no pensamientos. Usted cuando viene acá a la iglesia, no se deje llevar por mi pensamiento, usted se tiene que dejar llevar porque la palabra del Señor está escrita. Hermano, tiene que tener esa claridad. Muchos caen porque se dejan llevar por el pensamiento humano, hermano. Si lo que se predica no es bíblico, es un error, porque está en juego su salvación. Por eso tenemos que formar una iglesia que sea firme, una iglesia que realmente entienda que está perfeccionándose en la fe, una iglesia que no titubee en los tiempos, una iglesia que sepa que aún en la tormenta Cristo está en el medio. Y entonces cuando podemos entender que el Señor está sobre la barca, la situación es diferente. Claro que sufrimos. Hermano, ¿cuántas veces me fui a dormir llorando? Porque sufría, pero sabía que el Señor estaba y en algún momento Él tenía que obrar. Y ese era mi cuestionamiento a Dios. Pero el Señor, yo no me daba cuenta. Pero cuando uno entiende la palabra, el Señor me estaba perfeccionando, porque yo no sabía los tiempos que venían. Yo no sabía que un día el Señor me iba a necesitar acá arriba. A pesar de que todos lo decían, no sabía. Pero el Señor no podía subirme acá arriba si yo estaba como estaba antes. Por eso te digo que el Señor necesita perfeccionarte. El Señor necesita cimentarte. El Señor necesita tenerte firme. No podemos ser fluctuantes en la fe. Por eso el Señor permite que las cosas que estamos viviendo vengan para todos. Y seguramente sin darnos cuenta el Señor nos habla a través de lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que nuestro oído está atento solamente a escuchar su voz, queremos oírlo o a leer la palabra, y a lo mejor el Señor nos está hablando a través de lo que estamos viviendo. Mientras padecemos, nuestro Dios nos afirma. Un cristiano que no está firme es aquel que retrocede en la fe. Dios desea del cristiano que estemos cimentados y arraigados en amor. Mire, que nuestras convicciones sean profundas, que nuestro amor sea real y nuestros deseos sean sinceros. Podemos ser viejos en el cristianismo, pero no haber sido afirmados en la fe. Yo puedo estar en la iglesia desde el vientre de mi mamá, pero puedo tener hoy la edad que tengo y no estar afirmado en la fe. ¿Y cómo me doy cuenta que no estoy afirmado en la fe? Porque cualquier viento hace que mi barca tambalee. Porque cualquier palabra hace que yo la siga y no la tamice por la Biblia. Porque cualquier voz que se levanta, yo la tomo como la voz ungida. Porque corro de un lado para otro. Porque si todavía no me saludan, me enojo. Hay tantas cosas, hermanos, que nos hacen, que el Señor nos está hablando. Hermano, entienda, ayer hablaba con el hermano de Jorge. No, estábamos charlando así, le decía, ¿qué dice la ciencia respecto de todo esto que se vive, no? Y entonces él compartió lo que se vive. Y yo digo, alguna vez, y está muy bien que todos nosotros tengamos conclusiones, pero alguna vez tenemos que ir a los que saben, para que nos den de verdad la conclusión que ellos entienden, y en este caso es de la ciencia. Lo que quiero decirte es que a veces es más fácil que alguien nos transmita sus pensamientos y armemos nuestras conclusiones, que ir a la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos ayude a generar nuestras conclusiones a través de la palabra. ¿Sabe qué le decía ayer a Carlitos? Le decía, Carlos, fíjate algo.
Fíjate qué vulnerable es la humanidad. Si esto fue pensado o no, supongamos que lo fue. En tan solo un momento, con algo que pudieron haber hecho, destruyeron casi el mundo entero. ¿Sabe por qué? A veces trato de reflexionar en estas cosas, ¿no? Porque así como pasó en un segundo y que de repente aquel 20 de marzo del 20 nos encontramos de golpe con todo esto y con las puertas cerradas. Ayer le decía, me reía, no sé si a usted le pasó, pero en aquel momento era la psicosis. Le decía a mi señora, comprábamos huevos y le echábamos alcohol a los huevos. Era una locura. Me decía mi cuñado Jorge, cuando compramos la primer pizza no sabíamos qué hacer. ¿No le pasó? Era una locura. Ocurrió en un segundo. ¿Sabe que en un segundo va a pasar así a la eternidad? En un segundo va a venir el Señor. Y no va a haber un momento para prepararnos. No va a haber... Por eso la Biblia dice que tenemos que estar preparados. Porque sabe que el propósito, y está en el pasaje también, el propósito de su llamado es eso. El que nos perfeccione, el que nos afirme, el que nos guíe, tiene como consecuencia prepararnos para un día estar en gloria con Él. Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El tercer punto, Dios nos fortalece. El Señor quiere que seamos hijos fuertes para que ningún viento de doctrina pueda tirarnos. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire qué dice este pasaje, si usted quiere, márqueselo. Arraigados, es decir, con raíces profundas, ¿vio? Agarrado. ¿Sabe qué me pasó? Yo tengo un jardincito muy chiquito, ¿no? Y había puesto algunas plantas, qué sé yo, entonces tenía que limpiar, crecían yuyo, pero más que las plantas. Entonces un día voy a sacar y me dice mi esposa, no, Jorge, sacala esas plantas, eran unas hojas medias raras, qué sé yo. Y entonces, bueno, si es una pavada, quédate tranquila que la saco. Claro, entonces agarré, me agaché así, saco, arranqué una hoja. Quise seguir sacando y no pude. Entonces agarré la palita del jardinero. Es una palita de plástico que la debo haber comprado en Todo por Dos, no sé, chiquita. Entonces yo con eso, como tengo poca tierra, hago así y tiro. Nada. Digo, ¿qué le pasó a esto? Y entonces, ¿sabe que tuve que agarrar una pala? No sabe el agujero que tuve que terminar haciendo. Arriba eran un par de hojitas, lo más tonta que usted podía ver. Pero abajo tenía bulbos y se habían agarrado entre todos y era un masacote con la tierra así, que no lo podía sacar. Y yo hice fuerza y no lo podía sacar. Tuve que terminar rompiéndolo con la pala. Eso está hablando. El ser arraigado. Porque lo que se ve es consecuencia de lo que no se ve. Cuando usted mira a un cristiano, no es lo que usted ve, es lo que está cimentado, lo que está arraigado en la palabra de Dios, en la fe en Dios. Entonces sus actitudes, sus pensamientos, sus formas están cimentadas en la palabra. Es lo que termina de decirnos la palabra del Señor. Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, sobreedificado, ¿qué quiere decir? Edificar sobre lo que está edificado. Ir creciendo, en la fe ir creciendo y confirmado. Es decir, que nos confirma para que no seamos desanimados en la fe, para que podamos estar tomados fuertemente de su mano. Y el cuarto punto, nos establece. Esa palabra quiere decir hacernos tan sólidos como el granito. Y sabe que cuando estaba escribiendo esto, me vino a la mente un pensamiento. Estábamos diciendo esto, ¿no? Establecernos, hacernos fuerte como el granito. Esto que vivimos
o cualquier otra situación que podamos vivir, nos va a afectar de dos maneras. Solo de dos. O nos tira para abajo o nos hace fuerte como el granito. Y sabe que muchos con esta situación los ha terminado de tirar. Y otros se han cimentado en la fe y han salido adelante y aún han pensado de qué forma seguir creciendo. Por eso es importante, hermanos, que en tiempo de bonanza, veo que uno dice, en tiempo de abundancia hay que guardar para cuando lleguen los tiempos de escasez. Cuando llegan los tiempos de escasez y no guardaste en los tiempos de abundancia, te lamentás por no haber guardado. Cuando vengan los conflictos, es bueno haber tenido ya una preparación en lo espiritual, es haber tenido una buena relación con Dios, es conocer lo que el Señor nos dice, es conocerlo a Él íntimamente, para que el momento de conflicto no nos agarre como aquellos 7 años de vacas flacas, sino que nos agarre cimentados en la palabra de Dios, con conocimiento, con una confianza en Dios, sabiendo que nuestra confianza está puesta en Él. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Jeremías 1, 18 y 19, mire qué dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, el Señor nos necesita así, nos necesita establecido. Y te decía que Pedro sabía la razón por la cual decía esta palabra y que estaba en la primera frase del capítulo del verso 10. Y dice, mas el Dios de toda gracia. Él conocía a ese Dios de toda gracia y acá noté algunas otras cosas. ¿Y sabe qué termina diciendo? Se lo voy a leer directamente, mire. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, como les decía recién, ese Dios de toda gracia es el que te llamó. Y fíjate que sigue diciendo después, ¿no? Dice, te llamó a su gloria. Y sigue diciendo, te llamó a su gloria en Jesucristo. Fíjese qué importante que es esta palabra para el cristiano. El Señor, que es el Dios de toda gracia, es el que me llamó. Pero me llamó para su gloria, en Jesucristo, en el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Y para qué me llamó? Para lo que termina diciendo en la oración, para perfeccionarme, para afirmarme, para fortalecerme y para establecerme. Hermano, en los momentos de dificultad que puedas atravesar en este año, Romanos 8:28 tiene que ser tu pasaje bíblico. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No importa la situación, pueden venir momentos difíciles, claro que sí. Pueden venir momentos complicados, claro que sí. Pero si amas a Dios, lo que puedas vivir te va a ayudar para bien. Probablemente no lo entiendas en su momento, pero algo el Señor sacará de provecho, porque la Biblia dice que tiene que sacar lo precioso de lo vil. Y el Señor lo hace a través de las situaciones difíciles que podamos atravesar, porque Él necesita fortalecernos, afirmarnos, establecernos. No podemos ser fluctuantes en la fe y a través de las diferentes situaciones el Señor nos fortalece. Hoy no estás igual que en el 2021, ni tampoco igual que en el 2020. Algo de lo que viviste te enseñó. Por ejemplo, nos enseñó que no hacía falta agarrar el huevo y limpiarlo con alcohol. Cosa que no sabíamos, la hemos aprendido con lo que hemos vivido. Con las cosas que vivas en lo espiritual vas a aprender cosas que antes no sabías. Por eso es que seguimos creciendo. La Biblia dice, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo.
2022 tiene que ser un año para que se cumplan los sueños. Pero ¿sabés qué? Los sueños los tenés que perseguir. No es como la criatura que solamente se la dejamos a Dios. Hay que trabajarlo, hay que confiar en Dios, hay que creer en Dios, hay que ponerse en las manos de Dios, hay que prepararse, hay que instruirse en la palabra, hay que tener esa intimidad, hay que sentirse como que Dios te está hablando y darte cuenta que Dios te está hablando en todo momento. Y lo que el Señor puso en tu corazón, lo que el Señor puso en tu mente, el sueño que puso, el Señor le va a dar vida. Nadie lo va a poder frenar, nadie lo va a poder parar, porque la Biblia dice que todos los que le aman, el Señor les ayuda para bien. Y vos y yo somos personas que le amamos a Dios, y este 2022, así como lo fue en el 21, vamos a ver su mano sobre cada una de nuestras vidas. Vendrán momentos difíciles seguramente, porque también la Biblia dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermano, es un tiempo donde la iglesia, como digo siempre, tiene que ser sal y tiene que ser luz. Tenemos que fortalecernos en Dios. No podemos ser cristianos fluctuantes, ni cristianos que no estén firmes en la palabra de Dios. Tenemos que estar férreamente tomados de su mano, saber en quién creemos y saber que lo que venga, el Señor es fiel para ayudarnos a pasarlo. Te pido que cierres tus ojos, por favor, un momento, y puedas hablar con Dios. Ahí en tu casa, donde estés, puedas hablar con Dios, porque tal vez no entiendas muchas de las cosas que estás viviendo, y sobre todo cuando eso es prolongado en el tiempo o cuando las situaciones vienen de golpe. También entendí que cuanto más le buscamos a Dios, a veces parece que las situaciones fueran más complicadas, pero todo tiene un porqué y también todo tiene un para qué. Por eso es importante que esa palabra de Romanos 8:28 se haga carne en tu corazón en este año 2022. Porque si le amás a Dios de verdad, todas las cosas te van a ayudar para bien. Es importante que en este tiempo podamos entender estas 4 palabras que Pedro trató de enseñarnos a través de lo que habló en su tiempo, a través de esta carta. El Señor necesita que te afirmes, el Señor necesita que te establezcas, el Señor necesita verte fuerte. Por eso es importante que entiendas de que las situaciones que Dios permite que atravesemos es simplemente para cumplir su propósito. El Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Que este año pueda ser ese año donde las situaciones que vivas o que vivamos, porque también estamos en todo esto, sirvan justamente para eso, para que nuestra vida no sea la misma que el 2021, que el 2020, que nuestra vida pueda verse fortalecida en Dios, pueda verse firme en Dios, que no vengan vientos de doctrina que hagan que tu barca tambalee, que no puedan haber situaciones complicadas, que pueda hacer que tu barca zozobre, que puedas bajar los brazos, sino que puedas entender que todo tiene un propósito y que el Señor trabaja a través de las situaciones, aunque no lo entendamos. Por eso tenemos que entender que el Señor nos ama profundamente, que Él nos llamó, que Él nos escogió, que Él puso sus ojos sobre tu vida y sobre la mía, y que así como nos escogió desde el vientre de mamá, Él va a cumplir ese propósito, pero necesita hijos afirmados, hijos fortalecidos. Necesita que seamos confiables en su mano en un tiempo tan convulsionado y donde el mundo corre por diferentes lugares. El Señor pueda encontrar una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que es sal, una iglesia que entiende la misericordia, una iglesia que entiende el Dios de la misericordia y una iglesia que actúa conforme a sus misericordias. En este tiempo créele a Dios. 2022 tiene que ser un año bendecido, más allá de lo que podamos vivir, porque te va a hacer crecer, vas a llegar a otro nivel espiritual que no tuviste hasta ahora, vas a alcanzar las cosas que el Señor puso en tu corazón y que a lo mejor han estado adormecidas, pero entendiendo la palabra,
entendiendo la palabra, tomándote fuerte de su mano y sabiendo que Él siempre ha tenido sueños y que nunca te ha dejado, por más difícil que tu situación haya sido. Por eso en esta mañana, antes de orar, quiero cerrar de nuevo con este pasaje con el que abrimos, en donde el Señor nos decía simplemente de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él te perfeccione, Él te afirme, Él te fortalezca y Él te establezca. Que el Señor pueda hacer cumplir en tu vida, a través de lo que puedas vivir, estas 4 palabras, y sepa que el Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Vamos a cantar este coro, iglesia, vamos a orar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. En aquel momento Pedro les habló al pueblo: cerrá tus ojos, pon la mano en tu corazón. Y les compartió esta palabra. Y se las compartió como una bendición. Y en esta mañana quisiera que recibas esa misma bendición. Quisiera que 2022 sea un año donde tu vida espiritual pueda ser elevada a un nivel donde nunca antes se elevó. Puedas alcanzar en Dios lo que nunca antes alcanzaste. Puedas tener esa sensibilidad de Dios que tal vez nunca tuviste, pero que siempre quisiste. Ahí donde estás en tu casa, si querés poner la mano en tu corazón, porque quiero repetirte este verso 10 como la bendición que Pedro le dio al pueblo, y dijo: mas el Dios de toda gracia, te hablo, iglesia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayas padecido a lo mejor algo en este año, Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca. Que no seas el mismo, que la gloria de Dios pueda reflejarse en tu vida. Que 2022 sea un año con toda la aventura espiritual de Dios, que te haga caminar por caminos donde nunca anduviste, que el Señor te haga llegar a donde nunca llegaste, que todos los sueños que el Señor tiene con vos, el Señor los pueda hacer realidad, porque encuentra en tu vida un corazón sensible a su presencia. Que este año 2022 renueve tu lengua, que este año 2022 renueve tu fe, que tu esperanza no se termine, sino que puedas creerle a Dios, ese Dios de misericordia, que así como te sostuvo, te sostendrá, que su fidelidad te alcanzará y que, como dice su palabra, sus bondades serán sobre tu vida. Amale a Dios, servile a Dios, seguile a Dios, tómate fuerte de su mano, sé sensible a su voz y a su presencia, deja que Él transforme lo que tenga que ser transformado en tu vida y en tu corazón, y entonces vas a ver que 2022 será un año completamente diferente, porque tu corazón ha sido diferente, tu predisposición ha sido diferente, y al finalizar 2022 te vas a poder encontrar afirmado, te vas a poder encontrar perfeccionado, te vas a poder encontrar fortalecido y establecido en Él y en sus propósitos. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, que sea un desafío para este nuevo año 2022. Señor, que podamos creer Romanos 8:28, pero que podamos tener presente siempre esta palabra de Pedro capítulo 5, verso 10. Señor, que estas palabras puedan quedar marcadas en nuestro corazón. Señor, que sean aquellas que nos guíen y nos ayuden a lo largo de este año en las cosas que acontezcan y que tengamos que vivir. Señor, que nunca olvidemos tu palabra ni tu presencia, aquella que nos acompaña y que nos guía. Señor, oro por cada familia aquí presente y aquellos que nos están viendo a través de las redes, para que pueda ser un año completamente diferente, un año de transformación, de crecimiento, de cercanía, de alcanzar tus sueños, de vernos útiles mucho más en tus manos. Señor, obrando misericordia, Señor, en el mundo en que nos encontramos. Señor, clamo por aquellos que todavía no te conocen. Si hay personas que no te conocen, Señor, y que tal vez nos están viendo en esta mañana, puedas hablar a su corazón, puedas tocar su corazón. Señor, ellos puedan recibirte como único y personal Salvador. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por el año pasado, Señor, por toda tu mano extendida a lo largo del año. Señor, gracias porque si hoy estamos de pie es simplemente por tu misericordia, por tu gracia y tus cuidados y porque entendemos, Señor, que todavía tienes propósitos con nosotros. Seguí obrando, Señor, a través de nuestra vida. Transformanos, Señor, y hacenos sensible a tu voz y a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si en esta mañana, no sé si hay acá personas que vienen por primera o segunda vez, creo que todos somos por primera vez, Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Si querés recibir al Señor Jesús en tu corazón, puedas repetir después de mí esta oración. Si hay personas que están mirando y nunca han recibido al Señor Jesús, puedan unirse también a nuestra oración y puedas entender que el Señor te busca con propósito, que tiene sueños con tu vida y tiene una salvación para entregarte. Así que aquellos que nos están mirando y la persona que levantó su mano, por favor, si pueden orar después de mí, yo quiero guiarlos en una oración. Amado Dios, en esta mañana alabo y glorifico tu nombre. Señor, vengo delante de tu presencia, así como estoy, sin esconder nada, simplemente para clamar que tengas misericordia, que perdones todos nuestros pecados, Señor.
Señor, que pueda ser aceptado como tu hijo, como tu hija. Señor, que tu sangre, aquella que hoy se ha hablado y recordado, pueda borrar multitudes de mis pecados, Señor, y pueda sentirme libre. Señor, puedas hacerme una nueva criatura y puedas escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi único y personal Salvador y clamo para que tu presencia transforme completamente mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y así con una simple oración, aquellos que han hecho esta oración y la hermana que está aquí, recibieron al Señor Jesús en su corazón. Que el Señor te bendiga. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor de gratitud? Dios te bendiga, Dios le bendiga a aquellos que lo han hecho en el lugar donde se encuentren. Para aquellos que están escuchando, como también para la hermana que recibió al Señor, si no tienen Biblia, le queremos obsequiar una Biblia para que puedan comenzar a leer, a instruirse en la palabra del Señor y para que este pueda ser un año de transformación. Miren qué bueno cómo han iniciado el año, con un cambio de vida, recibiendo al Señor Jesús en el corazón. Dios te bendiga mucho, que sea un año completamente de esas aventuras espirituales, donde el Señor nos lleve en ese crecimiento tras crecimiento, en esa relación tras relación, que el Señor nos hable a través del descanso. Yo siempre digo, Señor, cuando nos vamos a descansar, háblame a mi conciencia. Señor, trae palabras. Y sabe que el Señor lo hace. El Señor nos habla a través de eso. Déjese ministrar por Dios, sea sensible a su voz y si Dios le pide cambios todavía, alégrese porque el Señor no ha terminado y sigue con usted trabajando para que lo perfeccione, lo afirme y cumpla todos sus propósitos en su vida. Dios le bendiga a aquellos que nos miran, Dios te bendiga a aquellos que están aquí, que sea una semana en bendición, estemos atentos a las redes, nuestro deseo es seguir teniendo los cultos presenciales con todos los cuidados que tengamos que tener, pero estamos siempre atentos a lo que pueda ocurrir. Esperemos que ese nivel de contagio pueda bajar y si sigue aumentando, sepamos que nos tenemos que cuidar. Por favor, hagamos caso a todo lo que se nos dice. Dios les bendiga, buena semana, que el Señor te bendiga y donde estés. Nos encontramos a lo largo de la semana. Seguramente, si todo sigue bien, el martes vamos a tener nuevamente el culto de... no, este martes no tenemos culto de oración. Perdón, el otro, claro. Cada 15 días tenemos el culto de oración. Así que oremos y se puede acercar esos días de oración, que son 2 veces en el mes. Acérquese a orar, nos arrodillamos, tenemos nuestro tiempo de oración. Y está bueno que juntos, manteniendo los cuidados, podamos orar y bendecir el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho y muy buena semana.